Hola, ¿cómo les va? Soy Juan Itulain, el profesor adjunto de la cátedra del taller de arquitectura, Pagani Itulain. Bueno, como no le hemos dado la bienvenida presencialmente, aprovecho esta oportunidad en esta clase que voy a dar en dos partes, de darle la bienvenida, ¿no? El de recibirlos en el taller, el de agradecerles que hayan elegido nuestra opción de cátedra de arquitectura para cursar y que esperemos que conjuntamente podamos llevar adelante este desafío que nos impone el COVID-19, este aislamiento que nos exige pone en juego el compromiso tanto de los docentes como los estudiantes. En este sentido, nosotros hemos tenido que hacer un gran esfuerzo por incorporar rápidamente estas modalidades virtuales, sincrónicas y asincrónicas, y estamos haciendo un curso de formación que dicta la universidad, con lo cual, si bien es un poco estresante, entendemos también que es una modalidad para sostener el prestigio de la universidad pública que tanto los estudiantes, los estudiantes junto con las y los docentes debemos llevar a cabo. Dicho estas cuestiones y entendiendo y solicitándole, por un lado, que tengan una responsabilidad tanto individual como colectiva en cuanto a cumplir con el aislamiento, ¿sí? Y por otra parte, esta responsabilidad individual y colectiva lleva a tener una responsabilidad social que creo que es fundamental en estos tiempos en que nos va a exigir repensarnos. Creo que este periodo de aislamiento nos va a llevar a reflexionar sobre un montón de aspectos y a valorar mucho más la cuestión del contacto, el vínculo, el taller, las relaciones interpersonales. Bueno, seguramente nos va a dejar una gran enseñanza y luego, cuando regresemos, luego del aislamiento, a nuestra práctica docente tradicional, seguramente vamos a ser distintos. Bueno, no me voy a extender mucho más con esto, simplemente esta bienvenida, estamos a su disposición, tanto los docentes del nivel como Regina y Néstor, y los profesores Gustavo y Juan. Esperemos el compromiso de ambas partes para llevar adelante este momento que no sabemos hasta cuándo seguiremos en la virtualidad. Bueno, yo ya me voy de la pantalla y va a quedar el power y mi voz. Esta clase la he denominado el proyecto como instrumento de intervención urbano y territorial, parte 1. La estructura de la presentación tiene 4 ítems. Los dos primeros que voy a desarrollar en este video es la evolución del proyecto como instrumento de intervención, el proyecto y las modalidades de planificación, para dejar los otros dos ítems, el proyecto territorial y el proyecto urbano, sus conceptos y su desarrollo, para la próxima parte de la clase. En este sentido, la primera etapa, el primer ítem, cómo ha ido evolucionando el proyecto como instrumento de intervención. Bueno, como verán en este cuadro, ¿sí? Ha ido evolucionando por décadas. En el siglo XX podemos decir que hay un periodo de los 60 y los 70 donde había un enfoque de la planificación de perfil funcionalista y con una perspectiva de sistemas. Esta cuestión del enfoque funcionalista abordaba desde esta perspectiva, de estos enfoques, la ciudad y su región como ámbito de problematización y propuesta. Los instrumentos que se guiaban o que se utilizaban era el plan libro para la ciudad-región. Este plan libro se llama así porque era abstracto, funcionalista y tecnocrático, es decir, no estaba en vínculo con la sociedad, no existía un proceso de ida y vuelta y de retroalimentación, sino que eran procesos largos que cuando se terminaba de redactar el plan ya la realidad había cambiado. En este entendimiento de que la realidad es dinámica, compleja y que cambia rápidamente. Un ejemplo de este tipo de
de instrumento era el plan CIMED, y el urbanismo por aquellos tiempos se adjetivaba como de carácter funcionalista y abstracto, y la técnica fundamental o principal que se usaba era el zoning. Ahora bien, en los 80-90 aparece una crítica a esta manera de concebir la planificación. Entonces incorpora los enfoques de lo morfológico y lo operacional. Es decir, esta cuestión del urbanismo 2D, plano que manejaba los planes anteriores, y del zoning, empieza a ser cuestionado a partir de empezar a incorporar la tridimensión y la morfología como elemento de trabajo para la planificación. Y ya no solamente es el instrumento el plan, sino que empiezan a aparecer instrumentos para que no solamente la norma sea el que regule la ciudad, sino instrumentos operacionales que hagan que esa norma pueda llevarse a cabo. Por ejemplo, entidades y órganos específicos dedicados a la planificación, otros que se dedican a que ese producto después se pueda llevar y ejecutar. Es decir, no solamente la norma como elemento para conducir y regular una ciudad. Los problemas que se trabajaron en esa época era la ciudad consolidada y degradada. Ya desaparece la mirada regional y se concentran en sectores consolidados y degradados. En esa época aparece el debate proyecto urbano versus plan. Es decir, frente al plan tecnocrático y abstracto del paradigma anterior, de la década anterior, aparece el proyecto urbano como la panacea de que se interviene, se concreta y se visibiliza la intervención. Entonces, es el proyecto urbano, la intervención por parte es lo que predomina, era el enfoque de ese momento versus el plan. El plan no servía porque era abstracto y no se llegaban a ver sus resultados. Uno de los casos que podemos tener es las 20 ideas para Buenos Aires, que se hizo en el 86. En aquella época, el urbanismo se adjetiviza a partir de ser un urbanismo morfologista y fragmentario. ¿Por qué fragmentario? Porque interviene por partes, sin tener una mirada global sobre la ciudad. Y los instrumentos y las técnicas que incorpora son todos aquellos con lo operacional, es decir, con hacer que ese proyecto urbano pueda ser llevado a la práctica. Esta primera generación del proyecto urbano, morfologista, fragmentario y operacional, que vimos, pone en debate el plan y el proyecto y cuestiona, a su vez, como dije, la planificación tradicional, normativa y abstracta. Ejemplos de este momento, el plan de Bolonia, la IVA Berlín, las intervenciones en las periferias de Barcelona y el plan de las 20 ideas para Buenos Aires que les comenté. Ahora bien, en la década de los 90, siempre dentro del siglo XXI, el proyecto empieza a ser visto de otra manera como instrumento de intervención. Por un lado cambian los enfoques, lo morfológico por lo estratégico y lo operacional por lo productivista. Es decir, la ciudad tenía que producir. Frente a las economías en declive, las ciudades se tenían que presentar en el concierto internacional como ciudades capaces de gestionar y capaces de captar capitales para que se puedan desarrollar. En este marco, los problemas que se empiezan a abordar son la ciudad global y fundamentalmente la recuperación de centros urbanos y de vacíos urbanos. Los instrumentos que entran en juego en el 90, en este periodo 90-2000, es el proyecto urbano más el plan estratégico. Y el urbanismo se adjetiviza como un urbanismo empresarial, desarrollado por los developers y las grandes desarrolladoras, productivista, en el sentido que lo desarrollé, y de carácter especulativo. Es decir, lo que importaba en este momento es la rentabilidad y mostrar en el concierto internacional
a los grandes capitales la capacidad que tenían las ciudades centrales de poner a punto proyectos urbanos de esta escala y de esta complejidad. El ejemplo más representativo que tenemos en nuestro país es Puerto Madero. Ahora bien, este proyecto urbano, esta segunda generación de proyectos urbanos de naturaleza estratégica y especulativa de la década de los 90, discute la hegemonía proyecto estratégico más proyecto urbano. La intervención es vista como oportunidad y espacio propicio para hacer negocios. La ciudad es vista como valor de cambio y el urbanismo es de los promotores. Es decir, la ciudad como lugar de negocios para que los developers y los promotores ganen rentabilidad. Así estaba vista y así era la concepción. Todo sector que no sea rentable para los capitales no eran pasibles de ser intervenidos por un proyecto urbano. Solamente las áreas de valor estratégicas que habían quedado abandonadas o vacantes o subutilizadas eran objeto de este tipo de intervenciones. Los ejemplos, Battery Park en Nueva York, Santa Fe, el distrito Santa Fe en México y Puerto Madero en Buenos Aires. Pero hay muchos ejemplos de este tipo de urbanismo que algún autor chileno llamó la McDonaldización del urbanismo. ¿Por qué? Porque todas las intervenciones eran iguales, del mismo carácter y la misma naturaleza. Ahora bien, en el siglo XXI se produce un cambio y una crítica a este tipo de intervención y utilización del proyecto como herramienta de intervención en las ciudades. Cambian los enfoques. Por ejemplo, aparecen 3 nuevos enfoques cuestionando el enfoque productivista y estratégico y especulativo de los 90. Aparece como centro el concepto de sustentabilidad, que incluye sustentabilidad social, ambiental y económica. Emerge, a partir de la reivindicación ciudadana, el concepto de derecho a la ciudad, que implica democracia y participación de los actores y la sociedad en estos proyectos urbanos, que busquen la equidad, que no solamente desarrollen las zonas rentables, y que procuren justicia social. Y por otro, el enfoque de los paisajes culturales, que incorpora la mirada ambiental, paisajística y de valor patrimonial. En conjunto, estos 3 enfoques empiezan a mirar otro tipo de problemas en las ciudades y las regiones. Por ejemplo, se empieza a valorar la ciudad de la necesidad, la ciudad informal, no la ciudad de los negocios, del mercado. Se empiezan a poner énfasis en los espacios degradados física, social y económicamente, a escala urbana. A escala metropolitana empieza o vuelve el interés por la ciudad metropolitana de escala regional. Empiezan a visualizarse intervenciones en los espacios periurbanos, intervenciones vinculadas a las infraestructuras de carácter regional, cuestiones vinculadas a los residuos, empiezan a discutirse los territorios difusos que empiezan a generar los countries y las urbanizaciones cerradas como modalidad de crecimiento, y empiezan a tenerse en cuenta y a estudiarse las cuencas hídricas, a partir del efecto climático y las consecuencias que generan, ya sea su contaminación o su irresponsable ocupación. Los instrumentos que se manejan hoy en día, tenemos por un lado a escala ciudad el proyecto urbano, más el plan urbano de naturaleza ambiental, algunos le llaman, otros le llaman proyecto de ciudad, o de ordenamiento. A escala territorial, regional, el instrumento que se utiliza es el proyecto territorial, junto a lineamientos o directrices de ordenamiento. Ambos instrumentos los desarrollaremos en profundidad en la próxima parte de la clase.
Los casos que podemos tener en la escala de ciudad, Villa Tranquila en Avellaneda del 2004, uno de los ejemplos. Vamos a ver que hay muchos más. Y a escala de territorial, es decir, que abarca más de una jurisdicción, ¿sí?, el proyecto Reconquista 2006. En esta época, en este periodo, el urbanismo se adjetiviza con dos conceptos. Se habla de un urbanismo sostenible y de naturaleza social. Esta tercera generación, que hemos denominado el proyecto urbano ambiental, social y multiescalar, trabaja en la articulación plan más proyecto urbano más proyecto territorial. Se nutre de una razón ecológica, es decir, entiende las dinámicas naturales. La ciudad es vista como función social o es entendido el valor de uso de la ciudad y no la ciudad como mercancía. El urbanismo se tiñe de los conceptos de social, operacional y cuenta con un Estado interventor que busca la cohesión social, la integración y la equidad, procurando oponer a la competitividad y el desarrollismo la sostenibilidad y la cooperación. Como verán, hay un cambio rotundo en la manera de entender y de utilizar el proyecto urbano entre de la década 90 al siglo XXI. Década 90, final del siglo XX y principio del siglo XXI. Acá, por ejemplo, les he puesto algunos ejemplos de la componente que pone en su eje en lo ambiental y multiescalar, como proyectos territoriales. La IVA Engine Park, en la región del Ruhr en Alemania, el plan estratégico o el plan especial para el parque agrario del Bois de la Bregat en Cataluña, España, el plan especial Arroyo Miguelete en Montevideo, Uruguay, al frente de la costa del Río de la Plata, el plan especial Rosario Hábitat en Argentina, el proyecto Matanza Riachuelo en la región metropolitana de Buenos Aires, Argentina, y el proyecto Reconquista, también mencionado recientemente. Otros proyectos que ponen su eje en lo ambiental, pero a escala urbana, tenemos estos proyectos, el de Alemania, que es muy famoso, el proyecto Bauban, que es una comunidad ecológica, el proyecto en Suiza, en Malmo, Suiza, Bastahanen, y otro en Estocolmo, Suiza, que también es muy conocido, Hammarby Sjöha. También aparecen las intervenciones sobre los cauces de los ríos y los arroyos que atraviesan las ciudades centrales, por ejemplo, el Parque Urbano Inundable La Aguada en Santiago de Chile, el proyecto Río Mapocho en Santiago de Chile y el proyecto Parque Hondanada en Río Viejo, Santiago de Chile. Acá todo lo que tiene que ver con la cuestión de las inundaciones producto del efecto climático y su emergente en las ciudades. Por otra parte, hay toda una batería de proyectos urbanos que ponen su componente en lo social, en la inclusión, en la equidad, en brindar mejores calidad de vida a zonas postergadas, villas o asentamientos precarios. Bueno, acá tenemos ejemplos. En Colombia, el proyecto urbano integral, nororiental en Medellín, pero este es uno solo de los ejemplos que existen, pero hay muchos proyectos urbanos integrales en Colombia, es uno de los referentes en este tipo de intervenciones. En Brasil, dos situaciones, el programa Favela Barrio en Río de Janeiro, que después fue sustituido por el Morar Carioca también en Río de Janeiro. Son programas que se nutren del proyecto urbano con contenido social para poder intervenir y mejorar estas áreas, estas favelas o áreas degradadas de Río de Janeiro. En Buenos Aires está el proyecto Villa 31, realizado por el equipo de Fernández Castro, de FADU-UBA, el proyecto de Villa Tranquilo en Avellaneda, que ya lo mencioné, y el proyecto Villa Corriente en Rosario, como algunos de los ejemplos de cómo este instrumento, el proyecto urbano, ya deja de ser ese proyecto urbano que toca especulativo,
¿sí?, que centra sus intereses en las áreas que están bien localizadas en la estructura urbana, como Puerto Madero, en una zona central, sino que empieza a preocuparse o a ocuparse de la ciudad de la necesidad, la ciudad informal. Ahora bien, vamos a ver cómo el proyecto urbano se articula con las modalidades de planificación, que no está aislado como instrumento de intervención. Es decir, en el marco de una política regional que aborda desequilibrios regionales y tiende al desarrollo regional, hay dos tipos de planificación. La planificación normativa, es decir, aquella que necesita de normas y leyes para que se lleven a cabo, y la planificación no normativa o planificación estratégica. Esta es la que determina los objetivos de desarrollo socioeconómico de una ciudad o de una región. En el marco de esas decisiones que se toman y proyectos estratégicos que hay que desarrollar, tienen sus impactos en una planificación normativa. De acuerdo a la naturaleza de las decisiones, habrá proyectos de naturaleza territorial, otra de escala urbana, y que en definitiva necesitan de una planificación física para que lo implemente y lo articule. Dentro de esto aparece la planificación sectorial, que por ejemplo podría ser el transporte y la educación. Dentro de este esquema de las modalidades de planificación, el proyecto urbano y territorial se articula. Si es territorial, puede ser una estrategia definida de planificación estratégica, por ejemplo, desarrollar el puerto de la región de La Plata, Berizo y Ensenada. ¿Sí? Una decisión de desarrollo socioeconómico en el marco de una política regional necesita de un proyecto territorial, que va a estar articulado con la política de escala territorial. Ahora bien, por ejemplo, desarrollar los predios de los talleres de Gambier pueden surgir dentro de la planificación estratégica del Plan 2020, La Plata 2030, no 2020. Entonces, ahí hay necesidad de intervenir a partir de un proyecto urbano. O el proyecto urbano que van a tener que hacer ustedes en los talleres, en los terrenos que están sobre la arteria 122, sobre la avenida 122. Es decir, son decisiones estratégicas que necesitan, inserta dentro del marco de la planificación urbana y que necesitan como instrumento el proyecto urbano. Ahora bien, este instrumento, para legalizarse una vez que tengamos la propuesta realizada, a nivel de escala urbana necesita de estos instrumentos legales, que adquieren distinta denominación: plan particularizado, plan sectorial o proyecto sectorial. Todo esto implica que se arma una norma sobre este proyecto y debe ser aprobado ese proyecto para llevarse a cabo a partir del cuerpo legislativo, que de acuerdo a la naturaleza del proyecto, si es a nivel nacional, será el Senado, si es legislativo, Senado y Diputados, si es a nivel provincial, tendrá que ser aprobado por legislativo provincial, y si es local, por las legislaturas locales. Bueno, la bibliografía con la cual es armado esta clase, más de contenido teórico, si se quiere, de conceptualización, de una mirada general del proyecto como instrumento de intervención, están en esos textos que están acá, que ustedes pueden profundizar. Bueno, hemos llegado al fin de esta primera parte, les agradezco mucho y los dejo hasta la próxima charla.